Buenas tardes, mundo. Voy a hacer una grabación porque mucha gente me pregunta, estoy acá en la cocina de mi casa. Y voy a hacer una grabación porque mucha gente me pregunta. Mira, ahí tengo mi cuadro argentino. Mucha gente me pregunta acerca del mate. Vamos a hacer un mate. Y les digo lo que necesitan para hacer un buen mate. Primero agua caliente, que no es lo mismo que hervida, cuidadito, que si se hierve el agua te quema la yerba. Entonces, agua caliente, primero. Segundo, vuelvo a repetir, no hervida. Segundo, necesitan un cacharro de estos que se llama mate, ¿vale? Luego ponemos la yerba, tiene que haber, no tiene que rebosar, tiene que estar más o menos como está aquí, esta cantidad. Luego ponemos lo que se llama bombilla, perdonen el estado de la mía, pero debería irme a Argentina a comprar otra. Se pone la bombilla, siempre se tiene que poner de esta forma, se mete hacia abajo y hacemos que la yerba suba un poquito, ¿vale? Luego le agregamos o azúcar o sacarina, depende de gustos, yo les agrego sacarina, hay gente que lo toma amargo, siempre aconsejo al primer tomador que lo tome dulce porque si no le va a parecer sumamente asqueroso. Y colocamos el agua. El agua siempre tiene que ir contra la bombilla, mirad. Contra la bombilla, que trate de dejar seca una parte para que no se nos lave la yerba. Perfecto, con espumita, genial el mate, así, perfecto, tiene que estar. Vale, importante, cuando toman un mate con un argentino, no cometen el error que hacen muchos de dan una chupada y te lo devuelven. No, el mate se tiene que tomar hasta el final, tiene que hacer ruido de que ya no hay más agua y se pasa al que está cebando para que se lo pase a otra persona. Es una bebida que se toma de forma comunitaria. Tú cuando vas a una casa en Argentina lo primero que te dicen es hola, ¿querés que tomemos un mate? Vale, entonces es una bebida que une a la gente. Esta bebida, cuando llegaron los españoles en la época de la evangelización, conquista o como lo quieran llamar, fue una bebida prohibida porque se la llamó la bebida del demonio, porque claro, la gente, los trabajadores o los, bueno, lo que sea, perdían mucho tiempo tomando mate. Entonces se hizo que si fuera la bebida del demonio y se arrió con fuera mate. Tiene muchas propiedades para, por ejemplo, son antidiurético, para el tema del colesterol, para la hipertensión, tiene un montón de propiedades el mate. Ahora se está diciendo que tiene un peligro por culpa de los herbicidas, que es que puede provocar cáncer, pero claro, no es por la bebida en sí, o sea, por la mateína, sino por el cultivo, en donde se está utilizando mucho herbicida. Vale, a ver. Buenísimo, momento. Está un poquito caliente, pero ven cómo se va yendo el agua porque lo estoy tomando. Entonces, cuando terminamos el mate, lo pasamos. Nunca, otra cosa importante, por favor, no revuelquen nunca el mate. Mucha gente se cree que es una taza y empieza a darle vueltas así a revolcarlo. No, la bombilla no se toca, no se toca. Algunos lo que suelen hacer, porque para no compartir escupitajo, lo que suelen hacer es limpiar la bombilla. Limpiamos la bombilla, volvemos a cebar. Sigue teniendo espumita, sigue estando perfecto y ya lo pasamos a la otra persona. Bueno, eso ha sido Cebando Mate. Buenas tardes, que tengan un feliz viernes. Chao.